Sí, amigos de Dumas Informa, esta semana un grupo de ambientalistas procedieron a la Corte Suprema de Justicia con la finalidad de interponer un recurso de nulidad contra la resolución 089 del año 2018, donde se habla de permisos comunitarios, a tala comunitarias específicamente en el Parque Nacional Darién. Vamos a conversar con Víctor Cadavid, él es director nacional de Forestal de Medio Ambiente. Señor Cadavid, sus reacciones ante esta denuncia que hacen estas organizaciones. Adelante. Gracias, Dumas. Un cordial saludo a ti y a todos los que nos escuchan y nos pueden observar también. Es un placer estar y agradeciéndote la oportunidad también de poder hablar sobre este tema. Primero, poder establecer algunas situaciones que son interesantes de conocimiento público. Lo primero es que nosotros respaldaremos siempre la intervención de la sociedad civil, de las organizaciones ambientales en debido derecho, en debido procedimiento, porque eso es lo que nos faculta la ley a poder establecer diferentes recursos de consideración, de anulación, y que se puedan hacer de una manera respetuosa y transparente. Este ministerio, el ministro también, lo respaldaremos siempre y nos gusta que se puedan hacer y que sea la Corte, sea la parte en estos casos. Otras cosas que son importantes mencionar son, número uno, estos permisos comunitarios no están dentro del Parque Nacional Darién, de ningún área protegida. Están dentro de la comarca en Veraguna y son respetuosos de acuerdo también a la legislación vigente de cada una de las comarcas con la legislación forestal y las normativas ambientales vigentes en aquellos momentos, porque es importante también establecer, Duma, que estos permisos de aprovechamiento comunitario se establecieron en administraciones anteriores, son amparados bajo el paraguas de la ley forestal y algunos tienen vigencia de hasta 25 años. Entonces son normativas que es importante que la población las conozca, que van mucho más allá de esta administración. Oiga, defínale a los televidentes, ¿qué es un permiso comunitario para medio ambiente? Un permiso comunitario es aquel permiso que se establece dentro de las comarcas. En este caso, hablamos de la comarca en Veraguna, que es donde se establece la mayoría de los permisos comunitarios y tienen esta opción del trabajo directo con los pueblos originarios, donde ellos a través de un censo, de un área, de sus congresos locales primero, de sus normativas, de acuerdo a los NOCO, a la parte local, a la parte general también, la comunidad debe estar de acuerdo, deben firmar varios convenios, establecen zonas donde se puedan hacer el aprovechamiento bajo un manejo sostenible. Y podríamos entrar en un debate nacional de manejo sostenible, Duma, pero tenemos un diagnóstico de bosque y otras tierras boscosas de Panamá 2019 que demuestra una base científica y realista con imágenes actualizadas que en las comarcas, en esta comarca, en Veragona, todavía mantiene el 95% del bosque, porque el problema de la tala no está dentro de las comarcas, sino fuera de las comarcas y fuera de las áreas protegidas, principalmente no solo en Darién, sino alrededor en todo el territorio nacional. Entonces, este permiso es un permiso especial de la legislación donde se trabaja directamente con los pueblos originarios, porque hay otro tipo de permisos también, como lo son las concesiones en general, que no hay concesiones, que serían fuera de estas áreas comarcales. También se están los permisos que son para las maderas sumergidas, que también hay algunos permisos vigentes de estas maderas sumergidas y otros permisos que son los permisos varios, que son los de tala y poda, que son los que más comúnmente se hablan, ¿no? Pero es importante dividir lo que es un permiso legal de una situación ilegal, porque también escuchaba que se mencionaba lo de las 188 hectáreas en la parte de Darién. Eso está fuera del área protegida, está fuera de la comarca, está fuera del Parque Nacional Darién, y son individuos que, pensando que están por encima de la legislación y la normativa ambiental, deciden sin ningún tipo de permiso talar. Entonces entra la intervención directa del Ministerio de Ambiente con la Fiscalía Ambiental para elevar dos procesos, uno administrativo y otro penal. Sí, le hacía la pregunta porque la señora Serracín, la que nos dio la entrevista, ella indicaba que por lo menos en el área se veían que estaban extrayendo madera, ¿no? Y que supuestamente no eran, en este caso, los miembros de la comarca en Veragunán. ¿Qué informaciones tiene usted, tiene mi ambiente sobre este hecho? Bueno, esa es una pregunta interesante, Dumas, porque
nosotros tendremos que pasar entonces a explicar un poco más en qué consiste el proceso de extracción. El Ministerio de Ambiente tiene una relación directa con el peticionario. ¿Quién es el peticionario? Únicamente pueden ser los pueblos originarios, de acuerdo a las comunidades, y en este permiso que se hablaba en la entrevista con la licenciada, se hablaba del permiso de la pulida, que es la resolución esa 089 del 2018, donde se establece y se le da el permiso de aprovechamiento comunitario a esta comunidad de la pulida. Entonces, únicamente el trato del Ministerio de Ambiente es con los pueblos originarios. Ellos, a través de SUNOCO, el presidente comunal, es el representante legal de ese permiso. Y esa persona es el que tiene la relación con el Ministerio de Ambiente, porque es el firmante que ha sido ya autorizado por la parte comunal, por el Congreso local, por el Congreso regional, por las autoridades máximas de la comarca. Entonces, ese representante legal es el encargado de la firma y del seguimiento del convenio. Pero el proceso de extracción entra en una siguiente fase, que esa siguiente fase se necesita alguna serie de equipos especializados para poderlo hacer de la mejor manera y de una forma que no sea tan perjudicial al ecosistema. Entonces, ese tipo de equipo, las mismas pueblos originarios se asocian con las personas que puedan tener este equipo. Esta relación comercial es fuera del Ministerio de Ambiente. Ellos pueden hacer su ¿Pero se relación. está dando o no se está dando, licenciado? Los permisos comunitarios. O sea, no, se está dando el tema de que están derribando los árboles en el área ahora mismo. Es correcto, porque tienen un permiso comunitario. O sea, el permiso comunitario está vigente. Bien lo decía la licenciada Serracín, hay 13 permisos comunitarios vigentes que si cumplen anualmente con la normativa, con los planes de cierre adecuadamente, tendrán oportunidad de seguir con el siguiente unidad de corta. Los permisos comunitarios, por ponerte un ejemplo, Duma, si son de 20, 25 años, tienen 20 unidades de corta. Entonces, cada año, si cumplen con todo el procedimiento, con todas las obras sociales que deben hacerse, con el manejo adecuado, con los planes de cierre adecuados, se abre la oportunidad para tener una nueva corta anual. Esto se da en verano, porque en invierno es imposible hacerlo. Entonces, en esta época es la época donde se aprovecha para hacer esto. Y, como te explicaba, definitivamente las comunidades indígenas, y ojalá en algún momento organizar, que es nuestro deseo, Duma, como Ministerio de Ambiente y como Dirección Forestal, entrar a una reforma profunda de la Ley 1, que es la Ley Forestal de 1994, pues nosotros creemos que algunas cosas no están acorde con la actualidad y que pensamos que es la manera correcta porque ahora la ley lo permite. Entonces, en base a eso, los pueblos originarios se asocian con estas personas que son los que hacen la extracción, tienen los camiones, tienen los tractores. Obviamente no son los pueblos originarios que salen manejando los camiones, son las personas que Pero están pero esa madera no debería quedar en la comarca, o ellos pueden negociar con la madera. No, ellos pueden hacer el negocio directo con la madera. Ajá. O sea, que se puede extraer la madera y salir de la comarca. Es correcto. Ah, ok. Eso lo permite el permiso común de aprovechamiento forestal comunitario, que es la venta de la madera. Ya, Es que yo pensaba que la madera se iba a utilizar en la comarca. O sea, ellos pueden comercializar con eso, ok. es correcto. Y ellos hacen su negocio, Duma, de acuerdo a el mercado y a la identificación que ellos ven. Y en la comarca muchos de nosotros pensamos, y los hemos tenido hasta si pudiéramos hacer una encuesta a nivel nacional, la gente menosprecia la capacidad de los pueblos originarios, pero ellos están bien organizados, tienen profesionales muy bien organizados que llevan el número Duma a detalle. A ellos no se les paga un pie, un metro cúbico de madera, ellos están claros en el negocio que hacen, cómo lo hacen y en los precios que los ponen de acuerdo a lo que ellos mejor piensen que es beneficioso para esa parte. Algunos, ¿qué hacen con el dinero? Que podría ser una pregunta que alguien puede hacerse en este momento, o sea, de acuerdo a su normativa, porque también nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. Ellos tienen su legislación vigente que los ampara en diferentes normas y procedimientos que ellos mismos tienen. Algunos lo dividen directamente entre cada uno de los habitantes, algunos lo utilizan en la restauración de escuelas, de centros de salud, las mismas casas. Eso ya depende directamente de cada pueblo y de cada lugar. Y como yo te explicaba al inicio, o sea, el Ministerio de Ambiente tiene una relación comercial con el pueblo originario bajo un representante que es el NOCO, el área, y de ahí para adelante
nos informan cómo ellos van a administrar y nosotros supervisamos que eso sea de esa forma, pero no es una imposición, no es una dirección del ministerio, sino que es la parte de voluntad de acuerdo a la normativa de cada comarca. Oiga, está buena esa aclaración, no la sabía. Ya para finalizar, si bien es cierto, le corresponde a la Corte tomar una determinación cuando vean el tema del recurso ese, ¿no? Pero entonces, por lo menos a nivel de medio ambiente, ¿eso lo que está ocurriendo está todo en orden o no? Correcto, a través del Ministerio de Ambiente está en orden los permisos que pueden estar vigentes porque también es importante mencionarlo, Duma, la licenciada lo decía con claridad, hay 13 permisos de aprovechamiento comunitario vigentes, hay 13. El año pasado, el año 2020, solo se activaron 4 permisos que habían cumplido con la normativa, o sea que había 9 permisos que no estaban al día, que no tenían las normas y los procedimientos al día, no se pudo dar un nuevo PAC para que iniciara este año. Pero si cumplen con los requerimientos, si después de la inspección que se hace en campo, que dura varios días, más de una semana, se verifica que ellos cumplen con cada uno de lo acordado en los convenios, en los contratos, entonces se les puede dar una unidad de corta para que sigan entonces en vigencia. Pero a este año estamos a la espera de que eso ocurra porque no hay ningún permiso vigente aún para este año 2021. Ok, excelente. Bueno, como no, entonces muchas gracias al director nacional de Forestal de Medio Ambiente, el licenciado. De repente ahí, Dumas, es importante que diga algo, y disculpa, dígame. La parte final, que puede ser algo que la gente después diga, bueno, el medio ambiente dijo algo y estamos viendo otra cosa. El verano es la única oportunidad que existe para poder sacar la madera de estos lugares porque son zonas de difícil acceso, porque hay que atravesar el Tuira, el Chucunaque, hay que hacer puentes especiales, las carreteras son difíciles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para explicar también, y de repente en las palabras se disuelve un poco la explicación, ojalá algún día tengamos la oportunidad de hacerlo un poco más gráfico. Sacan la madera en verano, por ponerte un ejemplo, la sacamos ahora en 2021, la saca cada uno de los permisos comunitarios, pero esa madera no se comercializa inmediatamente. Se deja en patios especiales que están accesibles a las carreteras y durante el resto del año la madera va saliendo de acuerdo al mercado que va teniendo, que es posible lo que puede estar ocurriendo y la gente pueda ver en las áreas de Darién y Panamá Este, con los camiones saliendo en esta época y dirán, hey, no hay nada vigente, ¿y por qué la madera está saliendo? Sí, porque es del año anterior que está saliendo en este momento de acuerdo al mercado. Entonces, eso son importantes aclararlo para que la gente también tenga esa parte, y más adelante de repente en otra entrevista podemos hablar también de la parte de la sostenibilidad, de la parte del ecosistema, de la parte de captura de carbono. Es interesante entenderlo en estos permisos comunitarios. Bueno, excelente. Como no, entonces el licenciado Francisco Cadavid, director nacional de Forestal de Medio Ambiente, conversando aquí con nosotros en Dumas Informa. Muy amable, licenciado. Gracias. A usted.